Gracias por conectarse a este webinar. Mi nombre es Toyani Alamillo. Soy el responsable de marketing en Digita, un canal platino de Adobe. Y hoy vamos a hablar de un tema muy relevante, cómo la inteligencia artificial aplicada en herramientas como Acrobat simplifican la tarea de la gestión de flujos diarios de trabajo, sobre todo en un momento ahora que los trabajadores viven una sobrecarga de información, ¿no? Para eso hoy nos acompaña Rodrigo Monge. Él es director LATAM en MediaPro, especialista en soluciones de Adobe. Él nos va a hablar justo del asistente de IA de Adobe. Rodrigo, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, Toyani? Buenos días a todos. Buenas tardes, no sé, estamos con cambio de horario aquí en Chile, así que ya me Sí, desfasé de aquí cuánto en México estamos. ya son las 12. Buenas tardes. Perfecto, aquí ya son las 2 de la tarde. Estábamos a 3, ahora ya estamos a 2, así que estamos cerca de la hora del almuerzo. Ya Un casi, gusto casi. saludarlos a todos, que estén muy bien, espero que los reciba bien. Ya seguramente cambiando de temporada, ¿cierto? La época de calor, nosotros estamos entrando al frío acá en Chile. Y como bien Toyani les comentaba, la idea de esta sesión es poder mostrarles, ¿cierto?, la potencia que tiene Acrobat Assistant, ¿cierto?, el sistema de inteligencia artificial que nos permite trabajar con modelos de lenguaje de gran escala. Y obviamente este sistema nos ayuda ahora a potenciar obviamente el rendimiento y la eficiencia de nuestros equipos de trabajo para poder procesar grandes volúmenes de información. Entonces la idea es conocer precisamente esta herramienta, ver cuáles son las aplicaciones que puede tener, porque se van a sorprender de que en realidad podemos hacer bastantes cosas, obviamente a través de una interfaz muy amigable y vamos a poder obviamente atender toda esa avalancha probablemente de documentos que tenemos, reportes, ¿cierto? Informes que nos llegan todas las semanas, no solamente en nuestro idioma nativo, sino que a veces en distintos idiomas y vamos a poder obviamente rápidamente tocar esa información, revisar los puntos clave, generar informes, ¿cierto? Y reportes de manera mucho más rápida que a lo mejor como lo veníamos haciendo. Bien, vamos a comenzar y vamos a comenzar con una breve presentación como para empezar a meternos, ¿cierto?, en el tema y un poco entender la problemática que tenemos actualmente con el tema de documentación. Así que lo primero que les voy a mostrar es un videíto que nos muestra así muy rápido y después ya vamos a entrar en profundidad en las herramientas que tenemos disponibles precisamente en la parte de inteligencia artificial. Bien, entonces básicamente Express en esta función, ¿cierto? De este video Express, como vimos, como les decía, tenemos más que nada la presentación de esta interfaz de inteligencia artificial que vamos a empezar a trabajar, donde podemos empezar a dialogar con nuestros documentos y obtener rápidamente información que nos interesa. Y ahí un poco como Toyani lo comentaba a la introducción, nos encontramos actualmente en todas las áreas, esto es cierto, transversal a cualquier área de trabajo en la que estemos con una explosión, ¿cierto?, de información que estamos recibiendo todos los días, sobre todo cuando trabajamos en áreas que tienen que ver, ¿cierto?, con el manejo de ventas, de estadística, analítica, la cantidad de reportes, estudios normalmente que tenemos que trabajar. Si lo llevamos ya a un entorno académico probablemente y pensamos en las áreas de investigación donde están constantemente accediendo a repositorios de información, ¿cierto?, de investigaciones y trabajos de distintos grupos académicos de todo el mundo, poder de alguna manera enfrentarnos, ¿cierto?, exitosamente a esa avalancha de información y poder conseguir, obviamente, resultados y análisis a partir de toda la información que recibimos se hace cada vez más, ¿cierto?, difícil, ¿cierto? Es un desafío actualmente poder llegar a poder tener la capacidad de analizar toda esa información y obtener, al final de cuentas, datos y tomar acciones a partir de ello. Por lo tanto, la idea es precisamente no llenarnos de PDFs y documentos que a lo mejor estamos dejando en carpetas para leer después, sino que obviamente accionar rápidamente con nuestro equipo de trabajo, nosotros mismos, y poder obviamente llegar a tener resultados a partir de la información que estamos consiguiendo.
Y en ese sentido, ¿cierto? Acrobat obviamente ya nos lleva ayudando hace bastante tiempo a aumentar la productividad dentro del equipo a través de recursos compartidos, repositorios que nosotros podemos utilizar, la posibilidad de traer documentos desde otras plataformas, ¿cierto? Como Office, documentos de texto, presentaciones, incluso PowerPoint, etcétera, etcétera, y trabajarlas dentro del ambiente de Acrobat, obviamente ya es un beneficio, pero ahora sumándole esta capa, ¿cierto? De inteligencia artificial donde vamos a poder usar un modelo de lenguaje e interactuar directamente con los documentos, nos ayuda, por supuesto, a hacer mucho más eficiente nuestro trabajo diario y acceder rápidamente a la información. Obviamente, con todas las características de seguridad y confidencialidad que ya estamos acostumbrados a trabajar en Acrobat, todo el mundo, ¿cierto?, conoce a Acrobat principalmente por esta seguridad que nos ofrece a nivel del acceso a la información que estamos trabajando y las distintas herramientas que también tenemos para poder proteger nuestros documentos, desde un proceso de apertura, copia de información, tachar información sensible también, son herramientas que ya conocemos, ¿cierto? Y que estamos acostumbrados a utilizar dentro de Acrobat, pero ahora tenemos esta capa adicional de inteligencia artificial que hace mucho más eficiente nuestro trabajo diario. El asistente principalmente nos va a permitir trabajar no solamente con uno, sino que con varios documentos. De hecho, en la demo que les voy a mostrar precisamente vamos a interactuar con varios documentos. Tenemos actualmente la posibilidad de trabajar con 10 documentos simultáneamente. Cada documento puede tener un máximo de 600 páginas y cada documento puede pesar hasta un máximo de 100 megas, ¿ok? Por archivo. Es decir, tenemos actualmente la posibilidad de analizar en simultáneo hasta 6.000 páginas, ¿cierto? Que es un gran volumen de información para poder cruzar información, validar datos, hacer comparativas o directamente extraer, ¿cierto? Información importante de cada uno de ellos. Así que tenemos 10 archivos, como les decía, 600 páginas de cada uno de ellos. Y obviamente eso nos permite ahorrarnos el tiempo porque podemos interactuar inmediatamente con varios documentos, vamos a poder acceder específicamente a la página donde se encuentra la información en específico, eso se los voy a mostrar ahí cuando empecemos a trabajar con el asistente, y por supuesto todo en una interfaz muy fácil de usar, si ya han usado ChatGPT o si trabajan en WhatsApp, ¿cierto? Día a día es básicamente trabajar, ¿cierto? En un modelo de lenguaje donde vamos a hacer preguntas y la aplicación obviamente nos va a entregar resultados en base al documento. Lo más importante, como lo dice ahí en la última parte del slide, es que los datos siguen siendo, ¿cierto?, nuestros, de la persona que está trabajando el documento. El asistente obviamente va a analizar el documento que le estamos proporcionando. Una vez que nosotros cerramos el documento o incluso cuando borramos el chat que tuvimos para poder acceder a la información, el sistema va a botar toda la información respecto al documento. Por lo tanto, si yo quiero empezar nuevamente a obtener información, tengo que hacer que el sistema vuelva a analizar toda la información. Por lo tanto, no hay información de los documentos que se estén guardando en los servidores ni localmente y tampoco se utilizan precisamente para hacer entrenamiento a estos LLM, ¿cierto? Que son los Large Language Model o modelos, ¿cierto? De lenguaje de gran escala. Por lo tanto, tenemos la confianza, ¿cierto?, de que estamos usando el documento, estamos obviamente revisando información, pero en ningún momento esa información va a salir fuera de mi usuario y fuera de mi corporación. Adicionalmente, no tengo la posibilidad por el momento de acceder a información externa. Es decir, si yo le digo al sistema que busque en un documento y compare con a lo mejor alguna web o algún estudio que yo sé que está en Internet, el sistema no va a acceder hacia afuera, obviamente por políticas de seguridad, sino que yo tengo que traer la información para poder revisarla, ¿ya? Entonces eso obviamente nos da la seguridad de que estamos trabajando, por supuesto, en un entorno totalmente seguro. Bien. Dado esa introducción, vamos a entrar precisamente a trabajar en Acrobat. Y estoy obviamente con la versión de Acrobat y es súper importante saber, en caso que en algún momento les pueda ocurrir, que para poder acceder a las características de inteligencia artificial tengo que estar con la interfaz en la versión actual, ¿ya? Por si no lo sabían, y se los comento, nosotros tenemos la posibilidad de desactivar la nueva interfaz de Acrobat y volver al Acrobat anterior. Probablemente algunos por ahí se acuerdan, ¿cierto?, donde teníamos otra manera de navegar y encontrar la información. Si accedemos a esa función, a esa versión, ¿cierto?, de interfaz, ya no tenemos acceso al asistente de inteligencia artificial. Por lo tanto, eventualmente, si en algún momento ustedes vuelven a una versión anterior, tienen acá en la opción ver, ¿cierto?, en el menú View, precisamente la posibilidad de activar
el nuevo Acrobat, ¿ya? Y vamos a llegar a esta interfaz específicamente donde en primer nivel tenemos este banner, ¿cierto? Que ya nos invita a seleccionar documentos para poder empezar a trabajar. Como se dan cuenta, no solamente pueden ser documentos PDF, sino que podemos traer documentos, como les decía, de Word, presentaciones en formato PowerPoint, archivos incluso en formato TXT, ¿cierto? O RTF, que son formatos de texto básico, para poder traerlos a Acrobat y empezar a analizar la información, ¿ya? Yo tengo acá algunos documentos con los cuales voy a interactuar. Un documento que está en español específicamente, una revista que se editó en Chile a propósito de un congreso que se hizo sobre tecnología, donde con Adobe estuvimos presentes precisamente hablando de inteligencia artificial. Entonces me gustaría saber qué se habló y en general en el congreso y la participación que nosotros tuvimos dentro de esa presentación. Tenemos otro documento que es un informe de Adobe que está en inglés en este caso y yo voy a querer obtener cierta información de ese documento. Y también tenemos aquí, por ejemplo, un contrato, en este caso un contrato de un gimnasio, donde yo puedo rápidamente acceder a la información. Voy a partir abriendo, ¿cierto?, la revista, simplemente doble clic y ya vamos a llegar acá a nuestro documento como lo estamos acostumbrados a trabajar. Y si se fijan en la parte inferior ya me está entregando una ventanita de chat donde yo puedo empezar a interactuar con el documento. Y de la misma manera tenemos acá en la parte superior, ¿cierto? A la derecha también tenemos esta opción donde nosotros podemos abrir ya específicamente una ventana de chat y empezar a trabajar con el asistente. Si se dan cuenta, apenas yo abro la ventana, me está dando un aviso en la parte inferior de que está recién procesando el documento, es decir, está tomando toda la información de este archivo. Y una vez que termine este proceso, yo ya puedo empezar a preguntar y voy a empezar a recibir, por supuesto, las distintas alternativas según lo que yo le vaya preguntando. Si quiero agregar más archivos, tenemos acá en la parte superior precisamente la función de agregar documentos. Como les decía, máximo 10 documentos, 100 megas de peso por cada uno. Y adicionalmente cada documento puede tener hasta 600 páginas de extensión. Así que tenemos una gran capacidad, ¿cierto? Un gran volumen para poder analizar múltiples documentos. Y en la misma ventana del chat vamos a tener la posibilidad de borrar el chat completo en el caso que terminemos la sesión, si no queremos que este documento quede de alguna manera con toda la información anterior. Y también tenemos la posibilidad de copiar todas las preguntas que nosotros estemos haciendo, ¿cierto? Para poder trabajar obviamente con todo ese texto, ¿ya? Ya terminó el análisis, por lo tanto me está diciendo que este documento es sobre un congreso, etcétera, etcétera, pero si se fijan la información está en inglés y eso es porque yo en este momento tengo mi interfaz en inglés, ¿ya? Por lo tanto, dependiendo del idioma de interfaz que tengamos aplicado dentro de Acrobat, es el idioma con el cual va a interactuar inicialmente, ¿ya? Pero basta que yo comience a interactuar con el documento en español y esto inmediatamente va a switcharse, ¿cierto?, al idioma que nosotros queramos trabajar, ¿ya? Entonces, como les decía, en este documento también hay algunas entrevistas y algunas notas sobre la participación que tuvimos por el lado de Adobe en inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, me gustaría comenzar con hacerle algunas preguntas que diga, indícame, por ejemplo, las referencias a Adobe en este documento, por ejemplo. Y una vez que yo presiono en el botón enviar, va a hacernos, ¿cierto?, generar la respuesta correspondiente, donde van a aparecer, obviamente, distintos instantes dentro de la revista que hablan de la participación, como les decía, de Adobe. Aquí estamos viendo que hablamos de la revolución de la inteligencia artificial, se habló del asistente de Acrobat precisamente, que en ese momento estaba como recién apareciendo, Firefly y otras herramientas específicamente. Pero si se fijan, nosotros tenemos también aquí al lado de cada uno de ellos un pequeño elemento que me permite ir directamente a la fuente de donde se está hablando, obviamente, de este texto, donde se hace la referencia a este texto. Por lo tanto, basta que yo haga clic ahí y si se dan cuenta nos está llevando aquí a una pieza gráfica que precisamente habla de inteligencia artificial. Y si voy navegando, por ejemplo, dentro de las distintas parte, ¿cierto? Voy a llegar a distintos segmentos específicamente que están siendo nombrados, ¿cierto? Por Adobe. Y luego me sugiere algunas preguntas también relacionadas a lo que yo estoy haciendo de consulta, ¿cierto? ¿Qué impacto tiene Firefly? ¿Cómo se integra la inteligencia artificial? Etcétera, etcétera. Pero yo puedo seguir preguntando distintos
tipo, ¿cierto?, de información que me interese recuperar. Por ejemplo, yo le podría decir, redáctame los 3 puntos más importantes de este congreso, ¿ya? Independiente que Adobe asistió, también hubo otras marcas, se habló de otros temas, por lo tanto, me gustaría tener un resumen rápido y no tener que leer esta revista que, dicho sea de paso, tiene 70 páginas, ¿ya? Entonces, aquí rápidamente me dice, bueno, se habló de innovación tecnológica, se vinculó la industria con la academia, ¿cierto? Y hubo una exposición, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también en cada uno de ellos, basta que yo haga clic, me va a llevar a la página correspondiente y también, obviamente, podría empezar a hacer búsqueda específicamente de información. Por ejemplo, si se dan cuenta, algunas fotografías tienen pie de página. Por lo tanto, si necesito buscar a una persona en particular, puedo hacer la consulta precisamente. Yo personalmente estuve exponiendo en ese congreso, por lo tanto le voy a decir, búscame las referencias a Rodrigo Monge. Y veamos si es que tenemos algo de información. Entonces ahí empieza a salir. Estuvo presente en el panel inaugural del Congreso, ¿cierto? Donde estuvieron ahí las autoridades, después tuvimos una conferencia sobre inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos ir haciendo clic en las fuentes y vamos a llegar ahí, obviamente, a el párrafo correspondiente, la información. Ahí, por supuesto, aparece mi nombre y el resto de la gente y precisamente también están los pies de página. Entonces, nosotros también podríamos buscar y decirle, muéstrame o busca las fotos donde aparece tal persona o cual persona dentro de un documento. Bien, entonces, si se dan cuenta, podemos hacer interacción rápidamente sobre la información de un archivo, pero también, como les comentaba, podemos empezar a integrarnos y cruzar de repente datos con otro documento. De repente nos entregan, ¿cierto?, un reporte, tenemos a lo mejor cuadros de estadística en otro lado, a lo mejor una información financiera, una comparativa con otra empresa y necesitamos de alguna manera tomar toda esa información y procesarla rápidamente, ¿ya? Por lo tanto, ahí es donde nosotros podemos comenzar a agregar archivos. Vamos a la parte superior. Me indica, ¿cierto?, que todavía tengo 9 archivos disponibles para poder juntar en esta colección. Entonces acá directamente voy a ir a mi ventanita de browsing y voy a tomar un documento que les decía que precisamente está en inglés. Es un documento que habla de Adobe en la educación. Y me gustaría ver si es que puedo de repente contrastar algún tipo de información entre estos dos o más documentos que yo vaya trabajando. Entonces, una vez que sumamos un nuevo archivo o un nuevo grupo de archivos, va a comenzar en ese momento el proceso, ¿cierto? El procesado de esa información y obtener los datos correspondientes. Ya hicimos el análisis de uno y aquí ya tenemos, ¿cierto?, este nuevo archivo que nosotros estamos procesando. Y en la parte superior me muestra precisamente cuáles son los documentos que en este momento están en la colección, ¿ya? Entonces tenemos 2 documentos, yo puedo, por supuesto, seguir agregando o puedo quitar documentos si es necesario. Y una vez que nosotros sacamos documentos de una colección, inmediatamente toda la información que se obtuvo de ese documento es descartada, ¿ya? Toda la metadata que tuvo que analizar Acrobat la descarta, ¿cierto?, para mantener la confidencialidad de la información. Bien, entonces vamos a ver si es que encontramos algo. Vamos a decirle, por ejemplo, indícame si hay coincidencias entre la información de estos 2 documentos, ¿ya? De estos 2 documentos. Y les recuerdo, obviamente, que el documento 2 está en inglés. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el sistema? Va a tomar la información, la va a analizar, por supuesto, en el idioma que está el documento originalmente, y luego la va a traducir al español para que nosotros podamos, obviamente, trabajar con esos datos. Por lo tanto, ustedes pueden abrir, ya sea en una colección o individualmente, documentos, ¿cierto? Y directamente convertirlos sin necesidad de hacer la traducción a el idioma nativo en el cual están trabajando. O sea, yo hago las preguntas en español, pero mi documento original está en portugués, francés, alemán, lo que sea. Vamos a obtener todo el contenido de esta manera. Y aquí me dice, mira, precisamente hay coincidencia entre la información de los documentos y acá se detallan, por ejemplo, algunos datos importantes, impacto, ¿cierto?, de las habilidades creativas, y aquí dice, ambos documentos resaltan la importancia, etcétera, etcétera. Adobe Creative Cloud como herramienta clave. Entonces me dice, en el primer documento, Adobe Creative Cloud se utiliza como herramienta para enseñar habilidades, y en el segundo documento se menciona el uso de las tecnologías de las generativas Adobe, parte de este congreso Tecomtel. Entonces, si se fijan, podemos empezar a cruzar información,
podemos pedirle que valide datos, ¿cierto? O, por ejemplo, si estamos trabajando con informes financieros, yo le puedo decir, muéstrame la información del año 2024 o 2023 y compárame y dime si hay crecimiento de tales o cuales puntos en el año siguiente, ¿ya? Entonces, podemos inmediatamente analizar la información de manera sencilla. El sistema puede, como les digo, consultar fuentes de información, analizar información y cruzar datos como lo que estamos haciendo, y a partir de eso también tenemos un tercer nivel donde nosotros ya podemos pedirle a Acrobat que empiece a generar tareas, es decir, a partir del análisis o de la búsqueda de información que nosotros, ¿cierto? Conseguimos, ya podemos empezar a pedirle que ejecute ciertas tareas por nosotros. Por ejemplo, le voy a decir aquí nuevamente que me indique los 3 puntos solamente principales del Congreso, ¿cierto? Que se llama TECOMTEL, ¿ya? Que es el primer documento. Entonces aquí le estoy haciendo la referencia al primer documento. Simplemente hacemos el Enter y él me debería entregar, por supuesto, punto 1, punto 2 y punto 3, ¿ya? Entonces aquí me dice, estos fueron los 3 puntos principales: vinculación con la industria, innovación, networking, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo, si se dan cuenta, un dato importante para poder trabajar. Y le podría decir que necesito, por ejemplo, este texto más resumido para una presentación de PowerPoint, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar la información que me está entregando. Yo puedo, si se dan cuenta, inmediatamente copiar estos datos. Tengo la capacidad de copiar y pegar, entonces lo podemos llevar ya directamente, ¿cierto?, a Word. Y acá, ¿cierto?, a PowerPoint. Y aquí, como yo le dije que esto es para una presentación de PowerPoint, obviamente hizo la reducción del texto, pero adicionalmente ya me lo dejó con bullets. Por lo tanto, ahí ya tengo una diapositiva 1, ¿cierto? Una diapositiva 2, una diapositiva 3, 4 y así, obviamente con toda la información que me está entregando. Entonces, si se dan cuenta, podemos ya asignarle tareas específicamente para que Acrobat, en este caso, haga el trabajo por nosotros del resumen. Le podemos pedir también que le dé un tono más formal o que sea un tono más dinámico, etcétera, etcétera. Ustedes pueden definir la manera en que quieren que este texto, por supuesto, les presente. Ahora, si yo estoy haciendo una presentación de PowerPoint, me gustaría de repente ilustrar con algunas imágenes. De repente pueden ser fotografías, ¿cierto?, que tenemos acá, o me gustaría a lo mejor que me dé ideas de imágenes que yo puedo generar con inteligencia artificial. Entonces le voy a decir, ¿me puedes sugerir imágenes para poder acompañar estos puntos? Y vamos a hacer clic aquí. Y lo que debería ocurrir, por supuesto, es que a partir del análisis que tiene de la respuesta que nos dio, debería ya entregarnos algunos prompts específicamente para poder llevarlo yo a Firefly o ¿cierto?, al sistema de inteligencia artificial generativa y empezar a generar mi información. Entonces se dan cuenta respecto del punto 1, innovación tecnológica, dice imagen de un panel de expertos discutiendo sobre inteligencia artificial y realidad extendida. Fotografía de equipos tecnológicos, gráficos que representan conceptos de producción virtual, etcétera, etcétera. Entonces yo podría directamente tomar esta información, ¿cierto? Alguno de estos prompts que me parezca interesante y generarlos ya directamente dentro del sistema, ¿ok? Y tenemos, por supuesto, como les digo, la habilidad de ir copiando este contenido para poder trabajar. Pero adicionalmente al PowerPoint y al texto, quiero también mandar un mail a mi equipo. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, redáctame un mail para mi equipo con los 3 puntos principales, por ejemplo. Principales, ahí, sin falta de ortografía. Hacemos clic en enviar y vamos a obtener obviamente ya una plantilla al final de cuentas de mail, donde se dan cuenta vamos a tener el asunto, ¿cierto?, que habla de los 3 puntos principales, un texto de introducción, ¿cierto?, para el equipo, y luego, obviamente, los 3 puntos más importantes de la información que yo le estoy pidiendo, en este caso del Congreso de Inteligencia Artificial, ¿ok? Y luego ya nos pone específicamente un cierre, ¿cierto? Revisen estos puntos, etcétera, etcétera. Yo le puedo dar mucho más detalle, por supuesto, que el prompt que le indiqué. Yo le pedí un mail de resumen para el equipo, pero le puedo dar, indicar tales acciones, vamos a realizar posteriormente con esta información esto y esto otro, y él, obviamente,
nos va a generar, por supuesto, ese texto. Entonces ya tenemos ahí listo el texto para copiar, llevarlo, por supuesto, a nuestro mail y dejar terminado nuestro mail. Entonces, imagínense que no solamente podemos revisar o consultar fuentes de información, analizar información, sino que también generar acciones como, obviamente, la redacción de estos contenidos, la preparación de textos para presentaciones, etcétera, etcétera, a partir del uso de esta herramienta. Entonces, tenemos en realidad un asistente bastante potente para poder trabajar. Bien, ahora, aparte de poder agregar más información al documento, nosotros podemos limpiar el archivo también. O sea, si eventualmente queremos comenzar una nueva sesión del chat y a lo mejor no queremos que este documento quede con esta información abierta, yo puedo ir a la parte superior donde está el asistente y seleccionar precisamente la opción de limpiar el chat, ¿ya? Con lo cual va a eliminar todas las preguntas y todas las interacciones que nosotros hayamos hecho. Si necesito copiar el chat completo, tengo también la posibilidad, entonces hacemos clic ahí y vuelco toda la información, ¿cierto?, de la interacción que tuve para ya tener todos los datos. No necesito ir copiando y pegando por cada uno, sino que podemos hacer toda la búsqueda de información, el análisis y después eso llevarlo ya directamente a un documento para trabajar, ¿ya? En el caso que yo seleccione precisamente limpiar la historia del chat, ¿cierto? Me da este aviso de que toda la información que se acumuló del documento va a ser eliminada y que no puedo deshacer esa acción. O sea, es una acción totalmente segura desde el punto de vista que yo limpio ya toda la información, ¿cierto? Es como va a ser un caché del archivo. Y si presiono en la función de iniciar un nuevo chat, van a darse cuenta que nuevamente comienza a procesar el documento. Es decir, realmente no solamente bota la información, de este análisis que nos generó y de toda la interacción que nosotros tuvimos, sino que también bota toda la información o la indexación, por así decir, del documento desde la sesión. Por lo tanto, no queda ningún rastro al final de cuentas de la interacción con este documento ni ninguna traza de información, lo cual obviamente nos garantiza total seguridad en la gestión de los documentos que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, si necesito asegurarme al máximo que no va a quedar nada de esta información que estoy extrayendo y no va a quedar nada en mi computador sobre lo que estoy procesando, directamente, ¿cierto? Va a eliminar la información. Y acá solamente me está indicando que hay un resumen, ¿cierto? Que yo voy a poder sacar o quitar de mis documentos, ¿ya? Acuérdense que tengo dos documentos dentro de esta colección. Importante darse cuenta que aquí no es que yo haya abierto los dos archivos de manera independiente, ¿cierto? Sino que realmente es una colección, es decir, hay solo una carpeta, por así decir, virtual, donde se están acumulando la información. Por lo tanto, si yo cierro el documento, ¿cierto? Y vuelvo a abrir mi archivo, van a darse cuenta que ya no está la colección, sino que estoy nuevamente con un solo documento interactuando, ¿ya? Sea el que yo vaya a abrir. Entonces, es importante entender eso. No es que yo tenga que abrir los archivos previamente separados para poder cruzar los datos, sino que tengo que abrirlos en un modo de colección, ¿cierto? En un modo de kit, para que el asistente de inteligencia artificial sea capaz de poder cruzar la información como estábamos viendo en el inicio. ¿Bien? Si se dan cuenta, una herramienta súper potente, en realidad nos ayuda muchísimo a rápidamente acceder a la información y a poder cruzar datos, que es lo que yo más valoro día a día. Nosotros internamente en Adobe recibimos también mucha información, muchos estudios de distintos temas, obviamente relacionados a Creative Cloud, a Adobe, a Express, ¿cierto? A las distintas nubes, precisamente. Por lo tanto, hay gran cantidad de información que acceder. Muchas veces no nos da el tiempo para poder leer estos reportes de 40 o 50 páginas, ciertos estudios que tienen conclusiones, pero con esta herramienta rápidamente podemos encontrar, ¿cierto? La intro, el overview de lo que se trata el documento y también acceder a los puntos principales para ya tener claridad y después, si tenemos tiempo, podemos profundizar si es necesario. Pero para el trabajo diario, si se dan cuenta, sacar información de un documento, poder pasarlo rápidamente a una presentación, enviar un mail, a lo mejor con un resumen ejecutivo a nuestro equipo, ¿cierto? A nuestros líderes, se va a hacer una tarea súper, súper fácil a través del uso de esta herramienta. Y si le agregamos también esta particularidad de que no solamente son documentos PDF, sino que podemos traer cualquier tipo de documento, como ya estamos acostumbrados a trabajar dentro de Acrobat, va a hacernos la tarea mucho, mucho más sencilla. No sé si hay preguntas hasta el momento, Toyani, no sé si tenemos algo por ahí en el chat, voy a dar una miradita. ¿Qué les parece? ¿Está bueno, está interesante?
¿Le están Hasta el momento encontrando la no. utilidad? Yo creo que sí, ¿no? Yo apenas empecé a acceder a esta herramienta personalmente, le empecé a sacar muchísimo provecho. De hecho, la ocupamos todos los días para poder procesar información de manera súper rápida. Entonces, en realidad van a darse cuenta que no solamente les va a servir como un analizador de información, sino que como vieron al final, podemos hacer generación de contenido, ¿cierto? Reescribir el contenido, reducirlo, ampliarlo si es necesario y de alguna manera formatearlo para distintos tipos de plataformas. Podría decirle que me genere un posteo para redes sociales, que me genere a lo mejor directamente esta información para PowerPoint, como le estaba diciendo, o ya un informe mucho más acabado dentro del proceso. ¿Bien? Entonces, es cosa de que ya veamos lo que estamos haciendo en el día a día y veamos cómo podemos ya automatizarlo directamente a través de esta herramienta y nos vamos a ahorrar muchísimos minutos. Solamente en mails, que me imagino todos en el día por lo menos recibimos más de 100 mails y estamos generando aproximadamente 100.000 diarios, ¿cierto? Seguramente se van a dar cuenta que ya poder tomar el documento, copiar y pegar y darle un formato rápido, eso nos va a ayudar a sacar mucha información de manera súper expedita. Bien, no sé si hay preguntas, por ahí creo que hay una pregunta. Cora dice, ¿hay algún tipo de documento que no acepte? Quise analizar un contrato y me puso que el archivo no se admite actualmente. Puede ser que el documento haya estado bloqueado, ¿ya? Para documentos que están bloqueados, normalmente te pide guardarlo como un documento nuevo, ¿ya? En otra locación. De hecho, creo que esa revista yo precisamente en algún momento la desbloqueé, le saqué la protección para poder trabajar. Si no te deja, yo te recomiendo que vayas al documento, ¿cierto? Yo tengo este documento abierto en este momento. Voy al menú archivo, a la función de propiedades del documento, control o comando D, ¿cierto? Que es el panel al cual yo acabo de llegar. Lo hice desde aquí, ¿cierto? Y tú vas directamente a esta función. Y en la parte de seguridad debería indicar que no hay ningún tipo de seguridad, ¿ya? Si está protegido de repente con algún nivel de password, no solamente hay password para abrir el documento, sino que yo tengo password que son, por ejemplo, para imprimir el documento, para poder analizar información y activar estas o desactivar estas funciones. Puede ser que te encuentres con que el documento no está permitido para indexar los datos, ¿ya? Que es el primer proceso, ¿ok? Entonces, si no está activa, por ejemplo, esta función de copiar datos y poder acceder al contenido, es probable que te está indicando, ¿cierto?, que no puede tomar la información, ¿ya? Porque ya hay una protección del documento. De hecho, normalmente cuando tú tienes protegido un documento, y este le voy a poner aquí rápidamente una password para que podamos ver. Tengo que repetir la clave, ¿cierto?, para no equivocarme. Vas a darte cuenta que una vez que yo guarde el documento, o sea, le doy el OK y lo guardo, este documento ahora pasa a estar protegido, ¿ya? No se protege hasta que yo recién guarde el archivo, ¿ok? Y si vuelvo a ver la información, las propiedades del documento, te vas a dar cuenta que recién todas decían permitidas y ahora dice que no está permitido imprimir, cambiar el documento, desarmar el documento, comentar o obtener algún tipo de información en particular, ¿ya? Entonces, en esos casos tú puedes, si conoces la clave, por supuesto, puedes volver acá y desactivar obviamente todas esas funciones para que el sistema ya te permita acceder, ¿ya? Si son contratos que ya están firmados o si son documentos que ya están firmados, precisamente te va a agregar obviamente esa función, ¿cierto?, de protección. Entonces, acá nosotros ya podemos decirle que quiero hacer todos los cambios que necesito, ¿ya? Entonces, eso es importante revisar, las políticas de seguridad que tienen los documentos. Y normalmente en contratos, si que fueron enviados, por ejemplo, a través de Adobe Sign, automáticamente Sign los protege, ¿ya? Cada documento que se firma va inmediatamente bloqueado. ¿Para qué? Para asegurar que ese documento no sufre modificaciones después de la firma, ¿ya? Entonces, por ahí puede ser que tenga ese nivel de protección. No sé si hay alguna pregunta adicional. Me Nada gustaría más. puntualizar, Ujú. Rodrigo, que también alguna pregunta que nos han hecho algunos clientes así es si este asistente sustituye las funciones, por ejemplo, de un analista, ¿no? Y creo que en realidad lo que ayuda más el asistente es justo es a potencializar estos análisis, pero no reemplaza en sí a la persona, ¿no? Exactamente, o sea,
Yo creo que, y lo hemos visto también con el tema de la inteligencia artificial generativa, cuando todo el mundo pensaba que los diseñadores y todos los creativos se iban a quedar sin trabajo con la aparición de la inteligencia artificial. Básicamente son herramientas, ¿cierto?, que nos ayudan a complementar el trabajo profesional y que nos reducen al final de cuentas el tiempo, pero obviamente en ningún momento se ve que esto vaya a reemplazar a una persona que hace análisis de información, que cruza información, porque obviamente nos entrega datos que probablemente nosotros vamos a tener que reprocesar, a lo mejor cambiar algunos puntos de redacción, agregar con otra información, ¿cierto? Entonces, es un punto de partida para poder acelerar nuestro proceso de producción, pero obviamente en ningún momento va a reemplaza a la persona que está tomando esta data, procesándola, llevándole una presentación, ¿cierto? Compartiéndola con su equipo y designando algunas tareas en particular, ¿ya? Lo mismo que, como decimos, la analogía con el mundo creativo, ¿no? No hemos visto todavía casos en una industria donde una planta de creativos colapse y los tengan que sacar porque la inteligencia artificial está haciendo todo, sino que realmente el desafío en ese caso es que los creativos sepan usar las herramientas y por lo tanto el mismo caso para nosotros, los que necesitamos analizar volúmenes de información considerables, ¿cierto? En el día a día, tengamos estas herramientas, entre otras también, ¿cierto? Que hay que nos ayudan a poder procesar rápidamente los datos. Una de las grandes ventajas frente a otras soluciones que me gusta harto destacarla es que podemos consultar documentos en cualquier idioma, ¿ya? Y no necesitamos hacer una traducción previa del documento para trabajar, sino que directamente hacemos las preguntas en nuestro idioma nativo y el sistema tiene incorporado, ¿cierto?, el traductor, hace el análisis de información y lo entrega en nuestro idioma. Así que eso también ya es un paso bastante importante a la hora de tener que, eventualmente tener que traducir la información antes de procesarla. En Acrobat, ¿cierto?, con el asistente no es necesario. Y también es capaz de poder analizar números, ¿ya? Que eso es importante. Si estamos trabajando en banca, en finanzas y necesitamos procesar información numérica, nosotros le podemos pedir cifras, le podemos pedir datos de crecimiento, datos, ¿cierto?, de cambio, contrastar información y él es capaz de procesar esa información y traerla de vuelta, ¿ya? Todo lo que es número también es parte de los modelos de lenguaje de gran escala. Así que si somos del área financiera o de números, vamos a tener ahí un aliado súper importante para poder cruzar información rápidamente. De hecho, acá en Chile, sin más allá, hay un caso donde el Instituto Nacional de Estadísticas está usando precisamente esta herramienta para poder levantar rápidamente información, cruzar datos y hacer publicaciones que se entregan semanalmente, de hecho, para que todo el público, ¿cierto? Todos los ciudadanos chilenos puedan acceder a información, encuestas, votaciones. Estamos ya próximos a entrar a un periodo de presidenciales, así que también hay encuestas semanales y estamos viendo también toda esa información prácticamente en tiempo real. Y esta es una de las herramientas que ayuda precisamente a poder solucionar rápidamente el análisis de esa información. Agradecerles mucho su participación y su asistencia y que tengan un excelente día. No sé si alguien más tenga alguna duda por ahí o algún comentario. Estamos al pendiente. Nos pueden contactar a través de nuestros medios. Gracias.